Mi padre y mi madrastra vinieron a mi casa. Bueno, será mejor que empieces a buscar otro lugar. Esta casa ahora le pertenece a tu padre. Les recordé mi edad, y sus rostros se pusieron pálidos. La suave vibración del aire acondicionado en mi oficina contrastaba con la tormenta de pensamientos que giraban en mi mente. Soy Anna, una abogada de 28 años. Mi vida ahora es muy distinta del caos de mi infancia, un pasado que mantengo encerrado incluso para los más cercanos a mí. La tranquilidad de mi oficina se rompió con el sonido del teléfono. En la pantalla apareció un número desconocido, pero algo en él me resultaba ominosamente familiar. Con una mano vacilante, contesté. ¿Anna hablando? Dije. Mi voz era una mezcla de profesionalismo y cautela. Anna, soy tu padre, dijo una voz impregnada de nerviosismo, que no hizo nada por calmar mi creciente ansiedad. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Habían pasado más de 10 años desde la última vez que escuché esa voz, una voz que antes significaba seguridad y amor, pero que se había convertido en un símbolo de traición y dolor. ¿Por qué me llamas?, pregunté. Mis palabras cortaron con dureza el silencio que siguió a su introducción. Estoy en problemas, Anna, financieros. Necesito tu ayuda, dijo con la voz quebrándose ligeramente. Su súplica, aunque pudiera ser sincera, encendió una llama de resentimiento en mi interior. ¿Mi ayuda? ¿Ahora me necesitas, después de todos estos años?, repuse, con incredulidad y enojo mezclándose en mi tono. Sí, no te lo pediría si no fuera serio. Estoy en un gran aprieto, continuó, la desesperación colándose en su voz. Dejaste de ser mi padre hace mucho tiempo. No puedes llamarme ahora y esperar que te ayude, respondí, mi voz fría e inquebrantable. Hubo una pausa en la línea, un silencio pesado que parecía un abismo infranqueable. Anna, por favor. Sigo siendo tu papá, dijo, en un débil intento por reavivar un vínculo extinguido hace tiempo. La palabra papá se sentía extraña, casi chocante. Papá. Perdiste ese título cuando la elegiste a ella en lugar de a mí, dije, dejando que años de ira y dolor reprimidos se deslizaran en mis palabras. Eres mi hija. Te equivocaste, lo interrumpí, cortándolo a mitad de frase. Hiciste tu elección hace años, y ahora yo he hecho la mía. Su voz era una mezcla de súplica y desesperación. Anna, lo siento, solo necesito este favor. La palabra lo siento resonó en mi oficina como un sonido hueco y sin sentido. Disculparte no cambia el pasado. No puedo ayudarte, afirmé con firmeza y colgué. Mi infancia, antes de los 10 años, estuvo llena de amor y risas, un testimonio de la maravillosa vida que mis padres y yo compartíamos en nuestra pequeña casa alquilada. Mi madre, un faro de alegría y amabilidad, llenaba nuestros días de calidez y nuestras noches de cuentos y sueños. Mi padre, un hombre juguetón y cariñoso, pasaba las tardes jugando conmigo o enseñándome pequeñas cosas sobre el mundo. Nuestro hogar era un capullo de felicidad, donde cada día era una aventura y cada noche, un dulce sueño. Sin embargo, nuestra vida feliz se truncó abruptamente con la muerte repentina de mi madre. La casa, que antes resonaba con risas y amor, se convirtió en un manto silencioso de recuerdos. Caminaba por las habitaciones, y cada rincón era un recordatorio doloroso de su ausencia. La pérdida era insoportable, no solo para mí sino también para mi padre, quien había perdido al amor de su vida. Sin embargo, para mi desconcierto y angustia, su dolor pareció desvanecerse rápidamente. En solo unos meses, trajo a casa a Marisa, una mujer que iba a jugar un papel significativo en nuestras vidas. Recuerdo claramente el día que la presentó, un día que marcó el fin de mi infancia feliz. Anna, esta es Marisa. Se quedará con nosotros, anunció mi padre una noche, su voz desprovista de la calidez a la que estaba acostumbrada. Levanté la vista, buscando un rastro de calidez o amabilidad en ella, pero no encontré nada. Su presencia era imponente, su mirada fría y calculadora. Desde el primer momento, sentí un cambio en el aire, una sensación de miedo inexplicable que me invadió. Hola, Anna, dijo Marisa con una voz suave pero carente de emoción genuina. Su sonrisa, lejos de reconfortar, parecía ocultar algo siniestro debajo de su superficie. Los días que siguieron se sintieron diferentes, como si las paredes mismas retrocedieran ante su presencia. Las alegres memorias del pasado comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una inquietud persistente que se apoderó de cada rincón de la casa. Las paredes mismas parecían retroceder ante su presencia. Los alegres recuerdos del pasado comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una inquietud persistente que se asentó en cada rincón. Recuerdo mirar a Marisa, intentando encontrar algo redentor o amable en ella, pero cada mirada, cada gesto, parecía impregnado de una animosidad silenciosa.
Estaba claro que no había venido a llenar el vacío que dejó mi madre, sino a tejer una nueva narrativa en la que yo no era bienvenida. Mientras la observaba moverse por nuestra casa, una casa que alguna vez se sintió segura y feliz, no podía evitar sentir que su llegada era el comienzo de algo ominoso. La forma en que me miraba, con ojos que parecían esconder más de lo que revelaban, no presagiaba nada bueno para el futuro. Los días que siguieron a la llegada de Marisa fueron como caminar en una pesadilla de la que no podía despertar. La casa, que antes estaba llena de la risa y el amor de mi madre, ahora se sentía fría e inhóspita. La presencia de Marisa proyectaba una sombra sobre todo, convirtiendo incluso las rutinas más simples en una serie de dificultades. Una mañana, mientras me sentaba a desayunar, noté que mi comida tenía un sabor inusualmente salado. «Marisa, ¿pusiste demasiada sal en esto?», pregunté con cautela. «Oh, ¿lo hice? Debe haber sido un error. Solo cómetelo. Anna, no seas tan quisquillosa», respondió, con un tono casi burlón. Los incidentes se volvieron más frecuentes y malintencionados. Recuerdo encontrar mi ropa arruinada después de la lavandería. «Marisa, toda mi ropa está desteñida». «¿Qué pasó?», pregunté un día, sosteniendo mi vestido favorito, ahora descolorido e inusable. Ella lo miró y se encogió de hombros sin interés. «Quizás la lavadora está fallando, o tal vez ya es hora de que dejes de usar ropa infantil». Sentí una oleada de frustración, pero sabía que discutir solo empeoraría las cosas. Sintiéndome impotente, recurrí a mi padre, esperando que él viera a través de la fachada de Marisa. «Papá, Marisa está arruinando mis cosas. Siempre es mala conmigo», dije una noche, mi voz temblando con una mezcla de ira y tristeza. La reacción de mi padre estuvo lejos de lo que esperaba. «Anna, estás imaginando cosas. Marisa está haciendo lo mejor que puede para encajar en nuestra familia. Deja de causar problemas», dijo con severidad, sus palabras cortando profundamente. «Pero papá, es la verdad», protesté, pero él no me escuchó. «Es suficiente, Anna. No quiero escuchar más acusaciones», respondió, su voz alzándose con enojo. Cada día era una batalla, tratando de navegar entre la hostilidad de Marisa y la indiferencia de mi padre. La casa que alguna vez se sintió como un santuario ahora se sentía como una prisión. Comencé a pasar más tiempo en mi habitación, intentando escapar de la constante tensión que flotaba en el aire. Vivir en esa casa de horrores me hizo sentir sola e incomprendida. La seguridad y la felicidad que una vez llenaron esas paredes fueron reemplazadas por el miedo y la ansiedad. Todos los días anhelaba el pasado, los momentos en que la sonrisa de mi madre iluminaba toda la habitación, un marcado contraste con la oscuridad que ahora se apoderaba de cada esquina. Vivir con Marisa se convirtió en una rutina diaria de evasión y resistencia. Su hostilidad hacia mí escaló de simples comentarios hirientes a abusos físicos. Todo comenzó de manera sutil. Un pellizco en el brazo o un giro en el estómago, siempre en lugares que se podían ocultar fácilmente bajo la ropa. El dolor era agudo, un recordatorio cruel de mi impotencia ante su presencia. Desarrollé estrategias para evitarla, siempre alerta a sus movimientos en la casa. Tomaba rutas largas hacia mi habitación o esperaba a que estuviera ocupada antes de moverme. A pesar de mis esfuerzos, había momentos en que me sorprendía, y esos momentos siempre terminaban en alguna forma de dolor. Un día, mientras leía tranquilamente en la sala, Marisa entró y, sin razón aparente, me pellizcó el brazo con fuerza, clavando sus uñas en mi piel. Apreté los dientes por el dolor, pero me mordí la lengua para no protestar. Ella me miró con una sonrisa fría y triunfante antes de marcharse. Durante una de las raras visitas de mi abuela, ella notó mis movimientos cautelosos y cómo me estremecía cada vez que la voz de Marisa resonaba en la casa. «Anna, ¿estás bien en casa?», me preguntó, con una voz llena de preocupación. La miré, mi corazón deseando contarle la verdad, pero el miedo y mi deseo de no preocuparla me frenaron. «Sí, abuela, todo está bien. Solo tengo mucho trabajo de la escuela», mentí, esbozando una sonrisa forzada. Ella pareció dudar, pero no insistió más. Sentí una punzada de culpa por engañarla, pero no soportaba la idea de causarle angustia. Esa noche, mientras mi abuela se iba, vi a Marisa observando desde la ventana, con una expresión de satisfacción en su rostro. Parecía disfrutar del control que tenía sobre mí, sabiendo que podía lastimarme sin consecuencias. Su mirada triunfante era un claro mensaje. Ella tenía el poder, y yo no era más que una pieza indefensa en su retorcido juego. La voz de mi abuela resonaba por la casa. «Anna, ¿todo está bien en casa?», me preguntó, con su voz llena de preocupación. La miré, sintiendo como mi corazón se rompía al querer decirle la verdad, pero el miedo y el deseo de protegerla de la preocupación me frenaron. «Sí, abuela, todo está bien»,
Solo tengo mucho trabajo de la escuela, mentí, ofreciéndole una sonrisa forzada. Parecía insegura, pero no insistió. Sentí una punzada de culpa por engañarla, pero no podía soportar la idea de causarle angustia. Esa noche, mientras mi abuela se iba, vi a Marisa observando desde la ventana, con una expresión de satisfacción en su rostro. Era como si disfrutara del control que tenía sobre mí, sabiendo que podía lastimarme sin consecuencias. Su mirada triunfante era un mensaje claro. Ella tenía el poder, y yo no era más que una pieza indefensa en su retorcido juego. Me retiré a mi habitación, sintiéndome atrapada en un ciclo de abuso y silencio. El dolor físico de los pellizcos y retorcimientos de Marisa era soportable en comparación con la agitación emocional que sentía. La escuela se había convertido en mi refugio, un lugar donde podía escapar brevemente de la miseria de mi vida en casa. Sin embargo, incluso allí, las sombras de mis luchas en casa empezaban a filtrarse. Mi profesora, la señora Thompson, una mujer de buen corazón que siempre animaba a sus alumnos, empezó a notar cambios en mí. Un día, mientras le entregaba la tarea, tomó suavemente mi muñeca, sus ojos se fijaron en los moretones de mi brazo. «Ana, ¿qué pasó aquí? Parecen moretones», dijo, su voz impregnada de preocupación. Rápidamente retiré mi brazo y cubrí los moretones con la manga. «No es nada, señora Thompson. Solo, me caí jugando», mentí, evitando su mirada. La señora Thompson no parecía convencida. «Ana, si algo está mal o alguien te está lastimando, puedes decírmelo. Es importante hablar», me instó, sus ojos buscando la verdad en los míos. Quería confiar en ella, contarle todo sobre Marisa y cómo vivía en constante miedo, pero las palabras no salieron. En su lugar, forcé una sonrisa. «De verdad, señora Thompson, estoy bien. Solo fue un accidente tonto». Me lanzó una mirada larga y reflexiva antes de asentir lentamente. «Está bien, Ana, pero recuerda que mi puerta siempre está abierta». «No estás sola», dijo, dándome una sonrisa reconfortante. Asentí, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. Su amabilidad hacía más difícil mantener la fachada de que todo estaba bien. Mientras caminaba de regreso a casa ese día, las palabras de la señora Thompson resonaban en mi mente. Sentí una mezcla de gratitud por su preocupación y una profunda sensación de soledad por llevar mis cargas sola. La idea de revelar la verdad sobre mi vida en casa era aterradora. Temía las consecuencias, lo que Marisa podría hacer si descubría que se lo había contado a alguien. Esa noche, durante la cena, estaba callada, perdida en mis pensamientos sobre la oferta de ayuda de la señora Thompson. Marisa notó mi silencio. «¿Por qué tan callada esta noche, Ana? ¿Se te comió la lengua el gato?», preguntó en tono burlón. Simplemente sacudí la cabeza y seguí comiendo, intentando hacerme lo más pequeña e imperceptible posible. Después de la cena, mientras yacía en la cama, la realidad de mi situación se sintió más abrumadora que nunca. La preocupación de la señora Thompson me había mostrado que había personas que se preocupaban, pero el miedo a lo que podría suceder si revelaba la verdad me mantenía en silencio. Estaba atrapada entre la desesperación de contarle a alguien y el temor a la represalia de Marisa, un acto de equilibrio que navegaba cada día. El día en que la señora Thompson decidió involucrar a mi padre fue un día lleno de ansiedad y temor para mí. Me senté en la oficina del director, moviéndome inquieta, mi mente acelerada por el miedo a cómo reaccionaría mi padre. Cuando finalmente llegó, su rostro era severo, sus ojos revelaban una mezcla de irritación y vergüenza. «¿De qué se trata esto, Ana? ¿Por qué me llaman a tu escuela de esta manera?», exigió, su voz afilada mientras entraba. Miré a la señora Thompson, buscando un poco de apoyo. Tragué saliva, intentando encontrar mi voz. «Papá», la señora Thompson vio los moretones, balbucé, sintiendo el peso de su mirada sobre mí. Antes de que pudiera explicar más, me interrumpió, su enojo era palpable. Mi padre me interrumpió antes de que pudiera seguir, su enojo era palpable. «¿Moretones? ¿De qué estás hablando? ¿Estás inventando historias otra vez?». La señora Thompson intervino, su tono era firme pero sereno. «Señor Smith, me preocupa el bienestar de Anna. Los moretones en su brazo no parecen accidentales. Debemos abordar esto». El rostro de mi padre se oscureció de rabia. «Ella está perfectamente segura en casa. Anna, ¿estás esparciendo mentiras sobre nuestra familia?», dijo, girándose hacia mí, con la decepción evidente en su mirada. Las lágrimas que había estado conteniendo empezaron a brotar. «No son mentiras, papá. Marisa me ha estado lastimando», logré decir, finalmente dejando salir la verdad. Su reacción fue de absoluta incredulidad. «¿Marisa? Eso es ridículo. Ella no ha sido más que amable contigo.
No permitiré que la difames con estas acusaciones. Pero, papá, es la verdad, grité, desesperada porque me creyera. Se levantó de golpe, perdiendo la paciencia. Basta. Dile a la señora Thompson que lo inventaste todo. Obedientemente, me volví hacia la profesora y repetí sus palabras. Ella asintió, sin decir nada más. Al llegar a casa, sin una palabra, mi padre me encerró en mi habitación. A través de la puerta, escuché la voz de Marisa, goteando con falsa preocupación. Te lo dije, solo busca llamar la atención, dijo. Me senté en la cama, sintiendo una profunda sensación de aislamiento y desesperación. La única persona en la que pensé que siempre podría confiar me había dado la espalda. Las paredes de mi habitación, que alguna vez fueron mi refugio personal, ahora se sentían como los muros de una prisión. Yací allí, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. El dolor físico de los abusos de Marisa no se comparaba con la tormenta emocional de ser ignorada y castigada por mi propio padre. Fue una dura realización. La persona que se suponía que debía protegerme y amarme incondicionalmente se había convertido en la fuente de mi mayor dolor. Los días que siguieron a mi confinamiento en la habitación fueron los más oscuros que había vivido. Atrapada y sintiéndome completamente sola, me di cuenta de que mi única esperanza residía en mi abuela, la madre de mi padre. Ella siempre me había mostrado cariño y afecto, pero nunca me atreví a cargarla con mis problemas en casa. Una noche, cuando estuve segura de que Marisa y mi padre estaban ocupados, reuní el coraje para llamarla. Mis manos temblaban mientras marcaba su número. ¿Hola? Respondió con su familiar voz cálida. Abuela, soy yo, Anna, dije, tratando de mantener la voz firme. Anna, querida, ¿cómo estás? Preguntó, con un tono lleno de auténtico cariño. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras respondía. Abuela, ¿necesito ayuda? ¿Puedo ir a quedarme contigo un tiempo? Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. ¿Qué ocurre, Anna? ¿Pasó algo? Preguntó, preocupada. Tomé una respiración profunda y dejé salir las palabras de golpe. Es Marisa. Ella me ha estado lastimando, y papá no me cree. No sé qué hacer. Pude escuchar la preocupación en su voz mientras respondía rápidamente. Por supuesto, querida. Ven de inmediato. Me ocuparé de todo. Al día siguiente, mi abuela llegó. Era una mujer pequeña, pero su presencia llenaba la habitación. Confrontó a mi padre con una fuerza que me sorprendió. John, me llevo a Anna. No está segura aquí, declaró con firmeza. Mi padre, sorprendido, intentó protestar. Mamá, no puedes llevártela así. Es mi hija. Tu hija, a quien fallaste en proteger, replicó con dureza. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras sufre. Marisa intentó intervenir. Es solo una niña inventando historias. No puedes creerle más a ella que a nosotros. Mi abuela se giró hacia Marisa, con la mirada dura como el acero. Sé reconocer a una niña asustada cuando la veo. Anna se va conmigo, y si intentas detenerme, llevaré esto a las autoridades. Mi padre, dándose cuenta de que había sido derrotado, no puso más resistencia. Mientras recogía mis cosas, vi cómo la expresión de Marisa cambiaba de desafiante a derrotada. Salir de la casa con mi abuela fue como quitarme un peso de los hombros. Por primera vez en meses, me sentí segura. El trayecto en auto hasta su casa fue silencioso, pero su presencia era reconfortante. Una vez que llegamos, se giró hacia mí y me dijo: Ahora estás a salvo, Anna. Ya no tienes que preocuparte por nada. En la casa de mi abuela encontré el amor y la seguridad que habían faltado en mi vida. Fue un refugio donde pude sanar y recuperar mis fuerzas. La casa de mi abuela fue un refugio donde pude sanar y recuperar mis fuerzas. El contraste entre la calidez de su hogar y la frialdad de la casa de mi padre era abrumador. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar de nuevo, libre del miedo y la ansiedad que me habían atormentado. Pasaron años desde que dejé la casa de mi padre para vivir con mi abuela. Su hogar había sido un santuario, un lugar de amor y sanación. Sin embargo, como siempre ocurre, el tiempo siguió avanzando y trajo consigo otro cambio inevitable. Mi querida abuela falleció, dejando un vacío que parecía imposible de llenar. En el funeral, mi padre y Marisa aparecieron. Sus rostros mostraban una mezcla de pena fingida y entusiasmo mal disimulado. Era evidente que estaban más interesados en lo que podrían obtener con su muerte que en lamentar su pérdida. Después del funeral, mientras nos reuníamos en la casa de mi abuela, Marisa no perdió el tiempo. Bueno, Anna, supongo que tendrás que buscar un nuevo lugar para vivir. Esta casa y todo lo que hay en ella le pertenece ahora a tu padre, dijo, con un tono teñido de una alegría apenas contenida. Mi padre asintió en señal de acuerdo,
mientras sus ojos recorrían la habitación, como si ya estuviera planeando qué hacer con la casa. No pude evitar sonreír, una reacción que pareció desconcertarlos. En realidad, estás equivocada, dije, con la confianza reflejada en mi voz, lo que los tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir?, preguntó mi padre, con una expresión de confusión en su rostro. Respiré hondo, saboreando el momento. La abuela dejó un testamento. Me dejó la casa y una cantidad considerable de dinero, expliqué, observando cómo sus expresiones cambiaban de confusión a shock. Pero eres solo una niña. Soy tu padre. Yo debería encargarme de cualquier herencia que recibas, balbuceó mi padre, su sentido de derecho evidente. Marisa intervino con una voz chillona. Sí, hasta que cumplas la mayoría de edad, tu padre gestionará tu propiedad. Sus reacciones eran casi divertidas. No les importó tanto que ni siquiera se molestaron en felicitarme por mi cumpleaños. Cumplí 18 hace un mes. Ya soy legalmente una adulta, y ahora tomo mis propias decisiones, afirmé con firmeza, disfrutando la expresión de comprensión que comenzaba a aparecer en sus rostros. El rostro de mi padre pasó del shock al enojo, y luego a una especie de súplica desesperada. Anna, no puedes hacer esto. Somos tu familia. Los miré, con recuerdos de mi infancia inundando mi mente. Ustedes dejaron de ser mi familia hace mucho tiempo, dije, con la voz firme. Marisa dio un paso al frente, esta vez con un tono suplicante. Al menos déjanos quedarnos en la casa. No tenemos a dónde ir, no renovamos el contrato de alquiler de nuestra casa. Sacudí la cabeza. Esta es mi casa ahora. Tendrán que buscar otro lugar. Mientras se iban, sentí como el peso de años de dolor y abandono se levantaba de mis hombros. Me quedé de pie en la casa que ahora era mía, un hogar lleno de los recuerdos del amor de mi abuela, sintiendo una sensación de cierre. Los ecos del pasado que la llamada de mi padre había despertado seguían presentes. Me senté allí, con el teléfono en la mano, sintiendo un torbellino de emociones, ira, traición y un profundo sentido de injusticia. Pero en medio de todo eso, también había una sensación de fortaleza, un recordatorio de la resiliencia que me había sostenido durante los momentos más oscuros de mi vida.